Primero que nada, le damos gracias a Dios por su palabra y le pedimos al Espíritu Santo que sea Él quien lleve esta prédica y todo lo que pasa en esta iglesia, porque solo Él puede cambiar nuestras vidas, más nadie. ¿Y saben qué es bonito? Y a veces se nos olvida, por circunstancias del día a día, por pruebas, procesos que podamos estar pasando. Y es que estamos aquí, cada uno de los que está acá tiene un milagro. Somos un milagro. Entonces, tantas cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, que si nos ponemos a recordar, y si recordamos de dónde Dios nos sacó, créanme que esa circunstancia que puede estar pasando ahorita pasaría a ser mínima en comparación a de dónde Dios nos sacó y la bendición que fue recibirlo un día. Y claro que pues no somos perfectos, ¿no? Sabemos que estamos conscientes de eso. Somos seres humanos. Nosotros fallamos, nosotros pasamos por pruebas, muchas veces sentimos temor, sentimos miedo. Pero ¿saben qué? En esos procesos que nosotros pasamos a veces, Dios no nos va a dejar solos. Él está tratando con nosotros. Y esa es la diferencia. Porque la diferencia de tener de Dios es que nosotros sabemos que nuestra vida está en manos de Él. Y que esa prueba o proceso que nosotros estamos viviendo, la diferencia para nosotros como cristianos, como hijos de Dios, es que va a ser para crecimiento de nosotros. Entonces, como dice en Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Pero también hay otra parte, que es que sin Dios las circunstancias nos derrotarían rápido, caeríamos rapidito. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que allá afuera en el mundo nosotros intentamos las cosas a nuestra fuerza muchas veces. Nosotros luchamos, intentamos que haya un cambio y pues el resultado es que terminamos agotados, porque no está ese respaldo ahí de Dios. Pero con Dios está la otra parte, que es lo contrario a eso, que es fe y esperanza. Y esa fe, como muchos saben aquí, es la certeza de lo que no hemos hecho, de lo que vemos que a lo mejor no acontece, pero ya sabemos que con la fe ya sabemos que Dios lo hizo. Y esa es la diferencia. Y siéntase privilegiado hoy de estar aquí, porque no es casualidad que los que estén aquí tengan un propósito de Dios en su vida. Y por eso la prédica, un aplauso para Dios. Por eso la prédica número 38 tiene como título Dios tiene el control. Y como lo dice en Lucas 12:29, no se preocupe por lo que va a comer o lo que va a beber, no estén ansiosos, porque estas cosas buscan la gente del mundo, pero nuestro Padre sabe que necesitas estas cosas y dice: mas busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Entonces, también lo dice en Colosenses 1:16, dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las cosas que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces nos vuelve a decir en su palabra que Dios tiene el control. Dios tiene el control de todo, pero no quiero esperar. Yo no quiero esperar, yo quiero que todo se haga ya. O no me he dado cuenta incluso de que Él lo controla todo. No me he dado cuenta de que Él es el dueño de todo y que Él provee todo. Si nosotros aceptáramos esta verdad y reconociéramos que Él de verdad tiene el control de todo y no intentáramos en nuestra fuerza, Él, créanme que pudiera guiarte
a la victoria sobre cualquier circunstancia que tú tengas. Para Él es mínima. Entonces, crea en esta verdad, una verdad como Primera de Crónicas 29:11, que dice que las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. Verdades como lo dice en Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, ya nos dice que Él controla todo. ¿Por qué a veces tanto esfuerzo de nuestra parte tratando de hacer las cosas a nuestra manera? Entonces, nosotros como personas, como seres humanos, sentir que algo está controlado, por naturaleza eso genera calma. Sentir que no tenemos el control de algo es lo contrario, eso genera miedo y genera temor. Por eso, como ejemplo, no nos daría miedo a nosotros montarnos en un carro todos los días. Pero, al contrario, montarnos en un avión nos daría más miedo. ¿Por qué? Incluso hay estadísticas que dicen que un accidente, hay más posibilidades de un accidente de carro que en avión. ¿Y por qué tenemos más seguridad en el carro y nos asustaría estar en un avión? Porque sentimos que en el carro nosotros tenemos el control. En el carro nosotros frenamos, en el carro nosotros aceleramos, estamos pendientes del volante, si queremos pararnos nos paramos, podemos hacer como mi mamá que va a 20 y va segura. Entonces el avión simplemente despega. El avión, tú no sabes quién lo está manejando, tú solamente te abrochas el cinturón y no sabes qué va a pasar, no sabes cómo aterriza o cómo llegó. O sea, tú no tienes el control en ese momento, a diferencia de ir manejando tú. Entonces, Dios tiene el control. Incluso sabían que hay estudios que demuestran que en una cola de un de carros, como nosotros le llamamos aquí, una tranca fuerte, en ese momento donde hay trancas, donde hay mucho tráfico, se triplica las posibilidades de incluso un ataque cardíaco. Y tiene sentido, porque ¿saben qué? Una tranca de esas, lo estamos tomando como ejemplo, una tranca de esas hace que tú pierdas el control de todo. Porque tú estás ahí en el medio, ¿no? No sabes por qué pasó, pero ahí hay cola. Y no puedes hacer nada. Tú no tienes el control, no puedes solucionar, no puedes salir volando por encima o algo. No puedes, tal vez tienes que ir a agarrar un autobús porque tienes que hacer un viaje y es en media hora y la cola está gigante. Tienes que ir a una reunión de negocios, no puedes llegar. Tal vez tienes que ir a un examen y el examen es en 20 minutos y tú estás en una cola. Tú no tienes el control en ese momento porque tú no llegarías a la hora. Y tú no puedes dejar el carro, irte caminando y tal vez a lo mejor la universidad es a 20 kilómetros. Entonces ahí comienza la preocupación. Comienzas a estresarte, porque somos seres humanos, ¿no? No somos perfectos, pues sentimos eso, tenemos un compromiso, llegar a un sitio. Entonces aumenta, a medida que aumenta el estrés, aumenta la pérdida de control de la situación. No tienes el control. Entonces qué fácil se nos hace decir, bueno, si tenemos el control, de todas las situaciones yo estoy tranquilo. Siempre decimos eso. Si hay control en las situaciones, pues bueno, yo estoy tranquilo. Pero incluso ese control que uno mismo genera de tranquilidad puede ser engañoso. Un ejemplo, alguien puede acumular millones y millones de dólares, pero puede perderlo al siguiente día en una enfermedad. Quiere decir que no tenía el control. Yo o una persona puede decir, bueno, yo logré, ya tengo el control ahí todo calmado porque ya tengo unos ahorritos ahí, ya yo tengo unos ahorros para cualquier cosa y yo siento que tengo el control. Pero una enfermedad, ¡pum!, puede llegar y perdiste todo lo que tú pensabas que tenías el control. Hasta alguien que sea obsesionado y que le guste la comida sana, le guste cuidarse, pueden diagnosticarle una enfermedad y así él crea que, bueno, pero yo me estoy cuidando, yo creo que yo tengo el control. Entonces por eso las personas más estresadas
son las más adictas al control. Porque mientras quieren controlar las situaciones, mientras quieren controlar su entorno, la familia, o querer controlar incluso al mundo, más se dan cuenta que no pueden controlarlo. Porque tú no puedes tener el control. Pero sí necesitas algo. Necesitas confiárselo a Dios. Porque es el único. Los que vayan entendiendo pueden decir amén. Entonces, tenemos que entender en esta mañana que la soberanía de Dios es demasiado importante cuando nosotros hablamos de problemas, cuando nosotros hablamos de preocupaciones, cuando nosotros hablamos de una prueba o un proceso. Incluso esas preocupaciones y esa prueba son la consecuencia de nosotros siempre ver las cosas con miedo y con temor, y se transforma en una preocupación. ¿Cuántas veces ustedes no se han sentido víctimas de fuerzas que uno ni sabe, que uno tiene luchas internas, que uno dice, pero ya va, ¿qué me está pasando? Porque yo no sé qué hacer aquí. Tú no sabes ni qué está pasando. Cosas que tú no tienes el control. Porque incluso muchas veces hemos tenido periodos de prueba de años que uno dice, si yo hubiese tenido el control, yo hubiese solucionado. ¿Por qué yo después de 4, 10, 5 años fue que solucioné? ¿Por qué Dios me mostró esto ahorita? Porque tú en ese momento no tenías el control. Entonces, si usted se siente víctima a veces de fuerzas que usted ni ve y que mucho menos podría controlar, ahí empieza la preocupación. Un ejemplo para todos que fue muy real, que no es un secreto para nadie, fue la pandemia. En la pandemia no podíamos controlar nada. En la pandemia nosotros nos parábamos en la mañana, veíamos una noticia, veíamos el teléfono, malas noticias, un desastre, no sabíamos qué hacer, no pudimos controlar los contagios. Díganme si ustedes pudo controlarlo. No lo podía hacer. Tal vez podía hacerle caso a las reglas que ponían de que no salieran para evitar el contagio, pero no, usted no tenía el control. Usted sentía que no tenía el control. Yo lo sentía. Entonces, sin embargo, sentíamos que era imposible nosotros poder tener dominada esa situación. Entonces, no sabíamos cuántos meses más iba a pasar, cuántos meses más iba a durar la pandemia. No sé si ustedes llegaron en un momento a decir, ay, ¿esto hasta cuándo? Ya va un año y 4 meses, ya va un año y 6 meses, ¿esto qué va a pasar? ¿Será que ya aquí esto fue el llegadero? Pensábamos todos. Entonces, gente que estaba atrapada en otros países sin saber que iba a venir otra vez o si volvería a ver a su familia. En fin, no sabíamos qué iba a ocurrir. Entonces ahora miren esto tan interesante. Al final del libro de Génesis, Dios había escogido un pueblo pequeño para convertirlo en una nación grande. Escogió un pueblo pequeño para que fuera grande, para que ese pueblo fuera un ejemplo para otras naciones. Dios lo llevó a lugares y a sitios donde ese pueblo no podía tener el control. Lugares como el desierto, donde ellos estaban aislados. Donde ellos no controlaban ni su supervivencia, donde no tenían comida, y como muchos saben la historia, Dios le mandaba un maná del cielo y no se podía ni guardar porque se dañaba. Ellos tenían que comerlo en el momento. Era como si Dios les decía, ya va, ¿no creen que mañana yo también les voy a proveer? Entonces, ¿dónde está su confianza en Dios? Ellos no pueden controlar su destino. Ellos no tenían brújulas ni mapas. Ellos no sabían qué comer ni qué dirección ir. No tenían el control en ese momento.
confiáramos en Él, o ese pueblo confiara en Él. Porque solamente Él conocía el camino, y solamente Él sabía cuál era el futuro de ellos, igual que Él sabe cuál es nuestro futuro. Y díganme si no nos pasa muchas veces que, como Israel, que enfrentó situaciones, tribulaciones, pruebas en el desierto, que ellos ni podían entender, ¿por qué estamos aquí pasando esta prueba? Pruebas que estaban más allá de la fuerza de uno, que uno ni puede controlar. Ellos no tenían el control. Como muchas veces pasa con las circunstancias de nosotros, que sentimos que no podemos con eso, que esa situación nos abruma, que ya no aguantamos más. Pero si Dios tiene el control, pasaría como ese pueblo de Israel, que ese pueblo, sin importar qué pasaría en el futuro, ellos terminaron diciendo: Dios nos ha librado y nos va a librar otra vez, y Dios sigue siendo fiel, y es fiel y seguirá siendo fiel en el tiempo. Entonces es posible que ahorita usted esté luchando o pasando por una prueba, como cualquier ser humano, ¿no? Tenemos escasez, podemos tener problemas en casa, problemas personales, internos, no sé, confusiones, temas, salud. Ustedes y nosotros estamos conscientes de eso. Y somos muchos los que luchamos el día a día con circunstancias. Unos las expresan, otros se las callan, pero cada uno de ustedes sabe qué pasa en su corazón, adentro de ustedes internamente. Incluso a veces no vemos la solución, muchas veces no sabemos cómo solucionar, o son tantas cosas que ni siquiera sabemos por dónde empezar. Pero ¿sabe qué? En esta mañana yo les digo que ustedes están en el lugar correcto hoy. Y que recuerde siempre como ejemplo la pandemia. No sabíamos ni qué hacer, no teníamos el control de esa situación. Pero recuerda algo importante: nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos los ojos de las personas y del mundo en nosotros. Muchas personas nos observan, y los que le ceden el control a Dios en esos momentos y piensan con claridad, piensan con paz, piensan con calma, esa persona, hablando de nosotros los cristianos, esa persona contagia la calma. Y yo los animo a que hoy en esta mañana, como iglesia, seamos de esos que le ceden el control a Dios, que dicen rápidamente: vamos a salir de este problema, porque no somos nosotros los que resolveremos eso, porque durante muchos años intentamos resolver nuestros problemas y nunca pudimos. Entonces es el Señor. Amén. Y no soy yo el que está aquí hablando esto, es su palabra. Y es Él el que va a resolver, no eres tú. Y por eso nosotros deberíamos decir: yo cedo a ti esa carga, porque incluso tú tienes el control de nuestras vidas, de todo. Tú tienes el control de todo, de la iglesia, tú tienes el control de esta iglesia, porque no somos nosotros, porque nosotros fallamos, nosotros caemos, cometemos errores, muchas veces no nos controlamos, no tenemos dominio y fallamos. Entonces, ¿quién somos nosotros para no darle el control a Dios y poder levantarnos? Entonces, solo somos trabajadores de Él. Él tiene el verdadero control de nuestra vida. Y lo tuvo con Daniel. En Daniel 6:23 dice que entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso. Conocen ya esa historia. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en Dios. O sea, Daniel confió en Dios.
confió en que Dios tenía el control de su situación. Caso contrario al rey Darío, que él tenía miedo por no conocer de Dios. Pero nosotros conocemos de Dios, como Daniel. Y Daniel confió en Dios, así sea en la circunstancia que estaba. Su vida estaba amenazada, estaba a punto de morir, pero él confiaba en Dios, hasta en lo más mínimo. Entonces, cuando uno ha vivido en el desierto, cuando uno ha pasado por pruebas, cierto tiempo, en diferentes áreas de nuestra vida, más o menos un tiempo, las promesas ya son más difíciles de creer. Porque tanto tiempo esperando, tanto tiempo pasando por esa prueba, tanta roncha que hemos pasado y no sucede, se nos hace luego difícil creer en esa promesa. Y a veces viene Dios un día y te dice: no solo vas a pagar tu deuda, sino vas a tener para dar, para hacer de bendición. Porque recuerden que como cristianos no podemos hablar de prosperidad sin hablar de dar. Porque si hablamos de prosperidad sin dar, estamos hablando como en el mundo. ¿Cuántos no prosperan? ¿Entiendes? Pero como cristiano va conectado. Entonces, y no es que no creemos en esas promesas, es que muchas veces en la vida nos golpeó tanto, tuvimos tantas heridas, pasamos tanta roncha, llevamos tanto palo, situaciones como que a veces te rompen el corazón en algunos casos, y quedamos tan heridos que Dios te puede decir incluso: yo te voy a dar la persona correcta para que pueda cuidar tu corazón. Y automáticamente nosotros decimos: no, yo no quiero saber de eso. Ya estamos ya cansados de tanto tema, de tanta golpiza que recibimos en el mundo. Entonces, yo ya no quiero estar al tanto de eso y no quiero saber de eso. Y nos cerramos, porque tenemos tantas heridas en diferentes áreas de nuestra vida que muchas veces nos ilusionamos. Muchas veces creíamos en esas promesas de que sí, eso va a pasar, que mi familia va a cambiar, mi esposo va a cambiar, yo también voy a cambiar, que nos aferramos a eso, pero igual nos chocamos contra una pared, porque hace años dijimos: sí, mira, lograré esto, va a cambiar esto, recuperaremos esto, me voy a graduar, me voy a casar. Tal vez no ha pasado, y eso hace que nos cerremos. Y yo quiero creer, nosotros queremos creer, y no es que seamos incrédulos, porque los que estamos acá confiamos y creemos en Dios. Es que simplemente tenemos miedo o temor a veces, miedo a tener expectativas tan altas que caemos rápidamente en frustración. Pero a nosotros Dios nos asegura que Él tiene el control de todo y que va a suceder así nosotros no lo veamos, como le pasó al pueblo de Israel. Y hay dos razones principales por la cual a veces nuestro milagro o lo que queremos que suceda se queda a la mitad del camino, o sentimos que ya el milagro falló. Y es que nosotros no estamos acostumbrados a creerle a Dios en las cosas grandes. Como personas creemos en Dios si no hay enfermedad, creemos en Dios si no hay cosas locas en el mundo. Pero ¿por qué están pasando esto? ¿Por qué muere gente? ¿Por qué las enfermedades? Es fácil para el mundo, si no hay nada de eso, creer en Dios. Pero en nuestro caso, el Señor venció la muerte, venció la crisis. O sea, no hay nada que el Señor no pueda vencer. Entonces a nosotros nos cuesta creer en las cosas grandes. Y muchas veces nos cuesta más saber que para lograr lo grande hay que empezar y lograr y comenzar desde lo pequeño. O sea, las cosas grandes no vienen de la noche a la mañana. Nuestros cambios, las cosas que tanto anhelamos, no vienen de la noche a la mañana. Yo creo que por eso está y existe Santiago 2:17, que dice que la fe sin obras es muerta. Y hay algo que tenemos que hacer siempre hay algo que nosotros tenemos que cumplir. Y lo podemos ver en la Biblia. La Biblia básicamente
te dice que Dios hace todo lo difícil, lo sobrenatural, y nosotros tenemos que, hacer lo que podamos, hacer algo. Pero Dios siempre te pide un acto, hacer algo. Porque si tú logras creer, hermanos, en lo que Él puede hacer, crees en lo que Él puede hacer, su fidelidad te va a sorprender. Pero tienes que hacer algo. Y en la Biblia hay una historia que me impactó mucho, que narra a Eliseo y 3 reyes en plena batalla. Y los reyes se unieron para pelear con otros reyes, y de repente esos militares y esos reyes comenzaron a tener sed. Imagínense la cantidad de militares que habían en esa guerra, que no tenían la capacidad de que todos tomaran agua. Y Eliseo, le dicen a Eliseo: mira Eliseo, tú que te criaste con Elías, tú puedes hacer llover, tu Dios puede hacer llover, yo lo he escuchado, haz que nosotros tomemos agua. Y Eliseo dice: está bien, pero miren, Dios me dijo que les dijera que hagan esto. Quiero que caven zanjas, que hagan huecos en toda la zona. Imagínense decirle a esos pobres militares: mire, ahora agarren una pala y pónganse a cavar, de por sí están deshidratados, cansados, con hambre. No es fácil. Pero es que viene la lluvia, y aunque no lo crean, si ustedes cavan esos huecos, si ustedes no cavan esos huecos, vendrá la lluvia y va a pasar como si nada ocurrió. Pasó la lluvia. Pero si ustedes tienen fe en que algo grande va a venir, y que esa lluvia va a venir, que no parece que viene, pero va a venir, tienen que comenzar desde lo pequeño. Entonces lo pequeño es cavar zanjas, para que cuando llegue esa lluvia, se acumulen dentro de esos huecos, quede acumulada, y ustedes pueden beber hasta que termine la guerra. Entonces no pueden quedarse quietos, tienen que también hacer algo en su vida. No es solamente venir y sentarse, no es solamente creer, hay que hacer algo en nuestra vida. No se queden quietos para que pueda acontecer algo en nuestra vida. Entonces tome la decisión. Pero entonces dirá: bueno, pero es que ¿sabes cuántas veces dijimos que iba a venir la lluvia y nunca llovió? Nunca llegó eso que nosotros tanto pedimos. Bueno, en esta mañana no es casualidad que usted esté aquí, porque hay una palabra para ustedes profética, y es que caben zanjas. Si siguen solteros y esperando una persona, bueno, caben zanjas. ¿Cómo se cavan las zanjas? Bueno, en vez de buscar una persona que sea perfecta para mí, yo voy a trabajar mejor en mi carácter. Yo voy a trabajar para yo más bien ser esa persona perfecta para alguien. Y así no tenga nadie, yo voy a seguir orando, voy a seguir cambiando, voy a seguir apoyando al ministerio de Dios, voy a seguir cambiando en mi familia, para cuando llegue esa lluvia, usted esté preparado. Entonces, dígame, voy a cavar zanjas para estar preparado para la lluvia. Entonces cabe zanjas, trabajen, prepárense, levanten graneros, porque esa es la comida que ustedes van a comer. Entonces, tengan siempre en cuenta que a Dios no se le acaba el aceite, nunca. Es a nosotros que se nos acaba en los perolitos para poner el aceite. Entonces, siempre hay aceite. Nosotros somos los que decimos: ya, yo no puedo más con esta situación. Pero es que Dios te va a dar en abundancia hasta que sobreabunde, hasta que tú puedas bendecir a los demás. Esa oración que tanto esperas, que tanto haces, esa oración que tanto anhelas, la tiene Jesús. Pensamos muchas veces que se perdió porque no aconteció nada en nuestra vida. Pero no es casualidad que usted esté hoy aquí. Y ninguna oración se pierde. Ninguna oración se pierde. La fe no se desperdicia. Ese corazón y esa fe que le ponemos a esa oración, eso no pasa desapercibido. Dios lo tiene allá arriba. Pero esa oración está ahí. Pero como Dios tiene el control,
que es la prédica de hoy, Dios tiene el control. Él decide, y Él decide el momento correcto, en el tiempo que Él quiera y conforme a cómo van ustedes en su proceso y conforme a cómo puedan ustedes administrar esa bendición y eso que tanto anhelan, hermano. Entonces levante su mano y dígale: Señor, lo creo. Sé que tú tienes el control de mi vida, pero sé que también tengo que estar preparado. Señor, bendice a cada uno de las personas. Vamos a orar. Bendice a cada una de las personas, Señor, que vinieron acá hoy en esta mañana, porque somos tu iglesia. No soy yo, no son los que están ahí en la alabanza, Señor, no es los pastores, no es cada uno de las ovejas que vienen a escuchar, sino eres tú, Señor, el que nos da la oportunidad. Eres tú, Señor, el que vas a bendecir la vida de cada una de ellos. Y que yo sé que esas palabras no regresarán vacías. Eso va a tener, Señor, eso va a tener gran propósito en la vida de cada uno de ellos. Gracias, Señor, porque los que estamos aquí sabemos que estamos de corazón y estamos porque tú has hecho tantas cosas grandes y bonitas en nuestra vida, que de verdad estamos tan agradecidos que queremos es más bien servirte, Señor. Y esas tribulaciones, esos procesos, Señor, eso no es nada en comparación a lo que tú ya tienes, Señor, y a lo que significa haberte conocido. Entonces, hoy todos nosotros nos vamos con la esperanza y la fe de que esas situaciones son mínimas. Eso es lo que menos interesa. Eso ya tú lo hiciste. Pero nosotros tenemos que hacer algo. Y hacer algo es cavar zanjas, estar preparados para lo que viene. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, de poder servirte a ti. Porque solo tú tienes el control de esto. Porque solo tú pudiste mostrar qué vamos a hacer, qué va a hacer en nuestra iglesia, qué va a hacer en nuestro corazón, en nuestra vida, en cada uno. Porque no soy yo con esta pequeña enseñanza que va a cambiar la vida de ellos. Si tú más bien